Y seguimos con el especial navideño, esto por las fiestas de Sembrina y Navidad. Así que hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de Scrooge o los fantasmas contraatacan en español. Todo inicia en esta aldea de Santa, donde parecía que esta sería atacada muy pronto, pero no se preocupen que al lugar llegó Lee Majors para defender la aldea. Pero todo esto resultó solo ser una película que era transmitida en el canal de ABC. Ahí conocemos al director de dicha cadena, a Frank Cross, quien al parecer no le agradaba la Navidad. Por su parte, los empleados de Frank le mostraron ideas para el especial navideño de ese año, a lo que ellos le mostraron una versión clásica que podían transmitir de Scrooge, pero esta no le agradó a Frank, ya que él quería algo más original y moderno, a lo que él les enseñó una versión que no tenía nada de tradicional. Esto hizo que uno de los empleados de Frank, llamado Elliot, le dijera que no podía mostrar eso en Navidad, provocando que Frank lo corriera de la compañía en plena víspera navideña. Ahí conocemos al asistente de Frank, a Grace, quien ayudaba a Frank con todas sus cosas. Ella ahí lo ayudó en hacer su lista de regalos, pero Frank en su mayoría regaló toallas de baño para todos sus conocidos, incluyendo a Grace. Y por otra parte, Frank vio desde su oficina cómo echaban los guardias a Elliot. Y después de esto al lugar llegó el señor Preston Rainler, el dueño de la televisora, quien le dijo a Frank que debía de enfocar los programas para todos los miembros de un hogar. Y cuando digo esto me refiero que debía de pensar incluso en las mascotas, ya que Preston sabía que los animales igual veían la televisión. Después de esto Preston se fue, y aquí Frank le dijo a Grace que trabajaría ese día, a lo que Grace no estaba de acuerdo con esto, ya que ella le había pedido el día para llevar a su pequeño hijo que no podía hablar al médico, pero a Frank no le importó nada de esto. Allá él fue a ver a su hermano James, mismo que lo cuestionó del por qué no le gustaba la Navidad, a lo que Frank le dijo que sí le gustaba, ya que en esos días hacía frío y hacía que la gente se quedara en su casa para ver la televisión. Curiosamente, después de esto Frank fue a unos premios donde estaba nominado al Humanista del Año, mismo premio que ganó, aunque él minutos antes le haya quitado un taxi a una mujer de la tercera edad que estaba esperando dicho. De ahí Frank regresó a su oficina y vemos cómo le olvidó el premio en el taxi. Mientras tanto, Grace había llevado al médico a su pequeño hijo, a Calvin, quien no podía hablar después de la muerte de su padre. Volviendo con Frank en la oficina, ahí lo visitó este zombie, quien se presentó como su antiguo jefe, Liu Howard. Ahí él le dijo que debía de ser menos egoísta, ya que Liu en su vida siempre fue así, y de alguna manera se arrepentía de esto. Y para que Frank entendiera, él le dijo que lo irían a visitar 3 fantasmas los próximos días, pero todo esto Frank no se lo tomó nada en serio, ocasionando que Liu lo aventara desde lo más alto del edificio. Después de esto Frank despertó y rápido le marcó a su expareja, a Claire, para decirle que la quería ver, ya que ambos no se veían desde hace muchos años. Y al día siguiente Frank fue al estudio donde vería cómo iba el especial navideño de Scrooge. En ese lugar lo fue a ver Claire, quien al parecer seguía interesada en Frank, pero por otro lado vemos cómo a Frank seguía sin importarle mucho a las demás personas, ya que primero vemos cómo él quería engraparle unas orejas a este ratón, y segundo cómo él quería echar del set de grabación a Calvin. Después de esto Frank fue a cenar junto a Preston y este hombre llamado Bryce, quien sería el encargado de supervisar el trabajo de Frank para el especial. Por su parte Frank recordó que Liu le había dicho que ese día lo visitaría un fantasma, ocasionando que él empezara a alucinar que uno de los meseros del restaurante se encendía. Esto provocó que Frank dejara el lugar y tomara un taxi, pero dicho taxi no era cualquiera, ya que este era conducido por el fantasma de las navidades pasadas. Ahí el fantasma llevó a Frank hasta el año de 1956, cuando Frank aún era un niño, y aquí vemos como el pequeño Frank tuvo un padre algo frío con él, ya que no mostraba ningún interés o emoción por su hijo. Después de esto el fantasma llevó a Frank al año de 1968 a la oficina de la ABC, cuando Frank era un simple becario. Pero aparte de esto vemos como Frank no era la persona más amigable del lugar, ya que ese día estaban celebrando la fiesta navideña, por lo que Frank solo se alejó del lugar. Pero afuera él conoció a Grace, con quien pronto iniciaría una relación. De ahí el fantasma llevó a Frank a 1969, cuando él y Claire eran pareja. Ese día eran vísperas de Navidad y ahí ambos abrieron sus obsequios. Frank le regaló unos cuchillos a Claire, mientras que ella un libro del Kama Sutra. De ahí el fantasma llevó a Frank a 1971, donde él era parte de este show infantil, pero digamos que a Frank no le agradaba esto. Por otro lado, Claire seguía con él, y ambos esa noche cenarían junto a unos amigos, pero ahí el aún vivo Liu lo invitó a una cena, misma que quería aprovechar Frank para crecer laboralmente. Esto no le agradó a Claire, así que ella decidió terminar con Frank, pero el Frank del presente seguía sin arrepentirse de esto.
Esto ocasionó que el fantasma lo regresara al presente y se fuera. Por su parte, Elliot, después de ser despedido, empezó a beber más, y regresando con Frank, él ahí decidió ir con Claire a una dirección que le había dado, donde ella se dedicaba a cuidar personas de la calle, y en el lugar Frank le dijo a Claire que quería arreglar las cosas, a lo que Claire se veía interesada en esto, así que ambos irían del lugar, pero en eso a Claire le hablaron sus compañeras para arreglar algo sobre el refugio. Esto hizo que Frank se desesperara y se fuera del lugar, para así regresar al set, donde todos se seguían preparando para el especial navideño, todo a cargo de Bryce. Ahí él mandó a descansar a todos, y segundos después Frank se le apareció a esta mujer, quien al parecer era la segunda fantasma. Esta era la fantasma de las navidades presentes, y ella lo llevó a la casa de Grace, donde vio Frank cómo vivía ella junto a toda su familia, y también Frank se enteró de que Calvin no hablaba porque él había visto morir a su padre. Después de esto, el fantasma de alguna manera hizo que Frank le aumentara el sueldo a Grace, y después de esto ambos fueron a la casa de James, donde estaba llevando a cabo una reunión, misma a la que James había invitado a su hermano, solo que este nunca iba a estos lugares. Y después de esto, la novia de James lo cuestionó sobre el por qué siempre invitaba a su hermano si él nunca iba, y a palabras de James, esto era porque lo estimaba. De ahí el fantasma le mostró a Frank cómo este vagabundo estaba congelado, y después de esto, ella regresó a Frank al set de grabación, donde Bryce y Grace le dijeron que debía de descansar un poco. Ahí Frank subió a su oficina, pero antes él vio a este sujeto con un disfraz de la muerte, ocasionando que Frank se cagara de miedo, ya que él creyó que este era el tercer fantasma. Ahí Frank se fue a su habitación, donde él vio el regalo de su hermano, que básicamente era este cuadro con una foto de ambos de niños. Por otra parte, el especial navideño de Scrooge había empezado, pero ¿qué creen? Allá a Frank se le apareció el tercer fantasma, quien era el fantasma de las navidades futuras. Por su parte, Elliot esa noche había ido a la oficina de Frank para terminar con su vida. Ahí, para la suerte de Frank, él se metió al elevador, donde el tercer fantasma lo llevó a diferentes pisos. En el primero vemos como el pequeño Calvin estaba encerrado en un sanatorio, mientras que en el segundo vemos a una Claire con dinero, pero esta era totalmente diferente, ya que esta Claire ya no le importaba a la demás gente, y esto se debía al consejo que le había dado ese día Frank, en que dejara de pensar en los demás. Este consejo Frank se lo dio a Claire en el refugio, cuando él se desesperó porque ella no podía dejarlo. De ahí Frank fue llevado al tercer piso, donde se veía como a él lo estaban a punto de incinerar, ya que al parecer Frank había muerto. Esto ocasionó que él quisiera detener esto, pero ahí él se quedó atrapado junto al ataúd, ocasionando que se dirigiera al fuego junto a la caja. Pero ahí él fue liberado y apareció fuera del ascensor, donde agradeció a la vida por darle una segunda oportunidad. Por su parte, Elliot lo seguía esperando, pero ahí Frank, muy feliz y totalmente cambiado, le dijo que le regresaría a su empleo, y que ahora él sería el vicepresidente con un sueldo doble. De ahí Frank paró la transmisión del especial, esto con la ayuda de Elliot, quien amenazó a Bryce de no hacer nada, y en medio de la transmisión Frank le dijo a todo el público que dejara de ver el televisor y conviviera con su familia, ya que ese día era Nochebuena, y aparte de esto, él le dedicó unas palabras a su hermano y a Claire, quien rápido fue al set para ver a Frank, de esa manera reconciliándose, y al final, ¿qué creen? El pequeño Calvin volvió a hablar, y con este plano de un Frank totalmente cambiado, termina esta película. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué película te gustaría que resumiera. Yo soy de mi parte, amigo, amiga que me ve, nos vemos a la próxima, adiós, ¡pum!